Hoy en Motores ganó Facu Chapur por primera vez en el año en la clase 3 del Turismo Nacional en Rosario. Y en la clase 2, emocionante final y triunfo para Renzo Blota. Volvió a la victoria después de una década Gabriel Ponce de León en el TC2000, ganando en el Sonda de San Juan. Y en Rosario, por la fecha 8 de la temporada, triunfo en la Copa Bar para Damián Starosielski. También triunfo de Sacha Fenestraz, el franco-argentino, en la Super Fórmula japonesa en Fuji. Y más argentinos por el mundo, Nico Barrone se subió al podio en las 10 horas de Petit Le Mans. En Superbike, en Estoril, la primera carrera la ganó el turco Toprak, la segunda Nicolò Bulega. Entre ambos definirán el campeón de Superbike. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos Motores con toda esta actividad la que vamos a tener a continuación y que vamos a compartir con Agos Escalice. ¿Cómo estás, Agos? Hola, Miguel, ¿cómo estás? Buen domingo para vos y para todos. Muy feliz nuevamente de estar aquí en Motores. Domingo de muchísima acción. Qué fin de semana. Y vamos a viajar, como siempre, en Motores por todo el mundo. Y ponemos primera, por supuesto, a pura velocidad. Exactamente. Vamos a viajar ahora bastante cerca, en Rosario. Sí. En el Juan Manuel Fangio se realizó una fecha decisiva del Turismo Nacional. Nos metemos con las series de la clase 3 que tuvieron acción variada a lo largo de este domingo por la mañana y Fabián Gianantuoni ganó la serie, la primera de ellas, realmente muy rápido. Sí, realmente, qué fin de semana que hemos tenido, qué domingo en la clase 2 y en la clase 3. Arrancamos con la serie y ahí vemos cómo Rosario siempre estuvo cerca. Hay un marco de público también fantástico para ver a Fabián Gianantuoni en esta primera serie con su Ford Focus. Ya había ganado una serie en San Juan. Segundo terminó Jorge Barrio, que la verdad que tuvo un domingo para el olvido. Después vamos a ver lo que pasaba en la final. Y tercero, Joel Gassman. Fue el debut de varios pilotos en la categoría, entre ellos Nacho Faín, que fue cuarto en esta serie con su Focus. Exactamente, ahí está Gianantuoni asegurándose la victoria tras 5 vueltas en la primera de las series de la clase 3. Nos metemos en la serie 2 de la misma categoría con la victoria de Kaito Risati, que se quedó con la segunda serie con el Toyota Corolla. De esta forma es la primera serie para el cordobés en la temporada. Detrás se ubicó Ever Franetovic con un Ford Focus y tercero fue el último campeón, Alfonso Domenech, con Volkswagen Virtus, para completar el podio de la serie 2. También muy rápida, por encima de lo que iba a ser la Serie 3, asegurándose Risati el lugar en la primera línea de largada. Y lo que es el automovilismo, ¿no? Porque ni el 1, ni el 2, ni el 3 de las series terminaron siendo los que se subieron al podio. De hecho, el líder del campeonato, Julián Santero, se ubicó quinto con su Toyota Corolla, pero en la serie anterior, en la Serie 1. Bueno, realmente el espectáculo arrancaba interesante esta mañana, por suerte con buen clima, allí en Rosario también, con lindas maniobras, y nos imaginábamos que el panorama venía similar y no defraudó para nada la final. Y bueno, tuvimos en la Serie 3 a uno de los grandes protagonistas del automovilismo argentino, también de esta categoría, que es José Manuel Ursera, que se quedó con la tercera serie con su Ford Focus. Sí, ganando la batería y de esta forma tratando de postularse para lo que iba a ser la final posterior, para tratar de ganar por primera vez en el año en esta categoría de la clase 3, buscando lógicamente Manu Ursera ser uno de los grandes protagonistas. Ganó la serie, segundo terminó Gastón Ianza con un Fiat Tipo, tercero fue Facundo Chapura, anoten ese nombre, con Citroën, y Agustín Canapino, debutando en la categoría, fue cuarto y de esta forma logró buena posición de largada. Recordando, en la primera fila iban a largar Kaito Risati y Fabián Gianantuoni, los dos más rápidos en las series anteriores. Iba a la segunda fila Juan Manuel Ursera, con quien fue segundo en esta serie, que lo dejó también en la segunda fila, que fue a Gastón Ianza. Bueno, ¿y por qué hablamos de la serie? Justamente hablábamos de estas posiciones de largada, porque la final fue realmente fantástica, nos ha dado muchas emociones, y Facundo Chapur fue justamente, bueno, su hijo vino con una carrera bajo el brazo, ¿no? Fue papá recientemente, una gran carrera de Facundo Chapur, se terminó quedando con la victoria. Acá vemos, miren lo que fueron imágenes de la largada, ¿no? Que fue, en este caso, para destacar lo de José Manuel Ursera, también con ese 2x1, haciendo lo suyo frente a Kaito Risati, aquí lo vemos. Exactamente, Ursera en esa primera vuelta en donde pasó de todo, superando a Risati. Fíjense lo de Gastón Ianza, que va por afuera y supera, hace doble zarpazo en esa vuelta inaugural para quedarse momentáneamente con el primer lugar de la clase 3, que iba a tener
un espectáculo sobresaliente durante la mayoría de las vueltas, pero en las primeras sobre todo, donde hasta que pudo agarrar la punta Facundo Chapur, se vio muchísimo espectáculo. Así es, y todo se iba acomodando y las posiciones cambiaban de manera constante, ¿no? Me imagino cómo lo vivían nuestros compañeros allí en la cabina. En este momento lo teníamos a Gastón Llanza liderando. En la segunda posición estaba Facu Chapur, quien realmente avanzó muchísimas posiciones, ¿eh? Hasta acá estaba en el tercer lugar José Manuel Ursera, y acá tenemos esta lucha en donde Facu Chapur lo supera a Gastón Llanza, que igualmente creo, Miguel, que ha sido uno de los pilotos del día sin dudas. Sin dudas, por el desempeño, por también la calidad de los rivales a los cuales se enfrentó en esta final, que tuvo un protagonista realmente saliente que venía desde atrás, largó en la posición 14ª. Hablamos del mendocino Julián Santero, del líder del campeonato, que fue avanzando posiciones, realizando una estrategia realmente muy agresiva para terminar en el tercer lugar, para subirse al podio y para también, lógicamente, ampliar la diferencia, que ya no es decisiva, pero sí muy importante con respecto a Jorge Barrio, que en instantes vamos a ver finalmente lo que le sucedió. Sí, vuelta 16, finalmente este inconveniente con el neumático, el despiste para Jorge Barrio y un golpe de escena sin dudas en el cierre de la final. Acá vemos el momento y lamentablemente ya lo vamos a repasar también, la angustia. Bueno, acá vemos la bandera, cómo se levantaba. Finalmente se tuvo que extender 2 vueltas más esta final a raíz de esta situación. Acá está el momento. Con la angustia, ¿no? Sin dudas para Jorge Barrio, que es uno de los que pelea el campeonato junto con Julián Santero. Grandes puntos para Julián Santero, que en la próxima fecha podría coronarse campeón de la clase 3 del Turismo Nacional. Bueno, con lo cual creo que fue también uno de los grandes ganadores de la jornada, a pesar de que la victoria quedó en manos de Facundo Chapur. Ahí lo superaba a Manu Ursera para meterse en la discusión. Chapur muy rápido vuelve a la victoria tras casi 2 años. El cordobés Metralleta festejó de esta forma el segundo lugar de Llanza, el tercero de Santero, para completar el 1-2-3 de esta participación en Rosario, y así quedaron las posiciones. Liderando Julián Santero, que recordemos puede salir campeón la próxima, el 9 de noviembre en Río Cuarto. El escolta es Jorge Barrio, que ha perdido puntos muy importantes en la final de hoy. En la tercera posición, Rodrigo Lugón. Cuarto, José Manuel Ursera. Los 3 de arriba ya ganaron. Ursera todavía debe una victoria en el caso de querer todavía protagonizar hasta la última fecha la chance de quedarse con el título en la clase 3. Vamos a escuchar precisamente a quien volvía a la victoria, a Facu Chapur. El cordobés decía esto tras la victoria. Muy contento, mucho sacrificio para poder ganar. Un año que nos maltrató bastante, tuvimos nuestras buenas, pero nos maltrató mucho y nos alejó mucho del campeonato. Así que hoy pudimos romper esa racha y terminar una carrera con un excelente auto. Bueno, qué momento para Facundo Chapur, quien realmente ha sido uno de los grandes protagonistas de la jornada, sin dudas, pero al margen de la victoria de Facu Chapur, de los buenos puntos que ha sumado Julián Santero, tenemos que elegir la maniobra del día, y es esta, de Gastón Llanza, haciendo una gran superación para subirse también al podio frente a Ursera y a Caíto Rizzati en lo que fue la primera vuelta. Miguel, realmente fantástico, lo de Gastón Llanza, quien también se ha manifestado muy contento de volver a la categoría, y te digo que es uno de los grandes candidatos a manejar un turismo carretera también en la próxima temporada. Sin dudas, lo veíamos a Ursera pasar a Caíto Rizzati y Llanza después superar. Primero Rizzati, después Ursera, para quedarse momentáneamente con el liderazgo de la competencia de la clase 3. Una doble maniobra espectacular de Llanza, uno de los grandes protagonistas del fin de semana. Fíjense cómo Rizzati va adelante, lo va a pasar el sureño Manu Ursera. Y aprovecha justamente, en el frenaje, ¿no? Por adentro. Y Llanza dijo, esta es la mía, ¿no? Supera primero Rizzati y después aprovecha y también lo hace sobre Manu Ursera. Lindo duelo ahí con Ursera, que parecía que quedaba para cualquiera de los dos, pero gran duelo. Fue más inteligente Gastón Llanza. Varias maniobras para destacar. Destacamos esta porque fue la más espectacular, pero la clase 3 hoy nos dio material para que la producción empiece a buscar, analizar y finalmente definir cuál fue la maniobra del fin de semana en la clase 3. Nos metemos ahora en clase 2, ¿les parece? Más temprano se corrió esta competencia también en Rosario, en el Juan Manuel Fangio, y te digo que fue casi con los mismos condimentos que la categoría superior. Gran fin de semana de Renzo Blota, que además de haber sido el autor de la pole, de haber ganado la serie, también se quedó con su segundo triunfo del año en la clase 2, después de lo que había sido aquella primera fecha, ya lejana, en el mes de febrero en Paraná. Sí, linda pelea también por allí, en lo más alto,
con Antolini habitualmente, ya sabemos, no tanto la clase 2 como la clase 3 nos regala lindos espectáculos, pero viste que la clase 2 corre primero y ella la antesala de lo que sabemos que va a venir en la siguiente categoría. Bueno, ha sido muy bueno y muy emocionante lo que ha sucedido hoy por la mañana, con algunos abandonos ya de algunos despistes en el comienzo, en las primeras vueltas. Bueno, Blota cerró un fin de semana, como decías, perfecto, ¿no? Pero le costó, justamente acá veíamos como Antolini era el que estaba en la primera posición, también estaba Coltrinari en la pelea. En los primeros 4 o 5 se iban intercambiando las posiciones, después ya promediando el final de la carrera se termina quedando con el triunfo. Y acá ya en la vuelta 7 él era el que lideraba y terminó quedándose con la victoria. Sí, después vamos, no quiero spoilear la maniobra de la clase 2, pero tiene que ver con ese duelo entre Blota y Antolín que le permitía a Renzo finalmente quedarse al cacique con la competencia, marcando el ritmo, marcando con fiereza la carrera y defendiéndose en un momento para después sí sacar diferencias y poder ser nuevamente ganador de una edición más de la clase 2, que después vamos a estar analizando la tabla de posiciones en donde algunos que perdieron puntos importantes se lo van a lamentar, teniendo en cuenta lo poco que resta para empezar a definir quién será el campeón de la categoría. Bueno, Blota, Antolín, Pastori. Acá ya teníamos el 1-2-3 que iba a ser el decisivo en la vuelta 14 y ya bandera cuadros entonces para él y en la final de la clase 2 del Turismo Nacional. Bueno, arrancó muy emocionante y te digo, fueron 2 finales para no aptas para cardíacos, ¿no? Justamente. Antolín entonces con el segundo lugar se fue a 227 puntos, Joaquín Cáfaro quedó con 218, 207 para Pastori, 205 para Francisco Coltrinari, que en un momento estaba sumando puntos que le permitían ponerse bien arriba y finalmente deberá quedarse con este cuarto lugar parcial la próxima, el 9 de noviembre en Río Cuarto, cuando se viene y de a poco se acerca la definición de la clase 2. Bueno, buenos puntos para Renzo Blota, que hoy está séptimo en el campeonato y queremos escucharlo al gran protagonista. Qué final emocionante el ganador de la clase 2 del TN. Gran fin de semana, coronamos de la mejor manera, soñado y bueno, había que disfrutarlo de esta manera, se dio, gran triunfo, pudimos llevarnos todos los puntos el fin de semana y bueno, a disfrutarlo de la mejor manera. Seguimos, después de escuchar al ganador a Renzo Blota, vamos a repasar la maniobra del fin de semana en la clase 2, que lo tuvo como protagonista a Renzo, el cacique, para ganarle a Gonzalo Antolín, el primer lugar de la clase 2, impresionante. Después esto iba a ser decisivo para su victoria, lo decíamos, tenía un auto que funcionaba a la perfección, que había hecho la pole, que había ganado la serie y que también le marcó el terreno. Antolín, que pese a esto, no haber ganado, está arriba en la tabla de posiciones del campeonato. Así es. Bueno, costó elegir maniobras, sin dudas, porque tanto la clase 2 como la clase 3, como veíamos, nos han regalado lindos espectáculos, buenos sobrepasos. La verdad que los pilotos se han pasado en este domingo allí en Rosario. En un fin de semana, bueno, a puro automovilismo. Y esto recién arranca, Miguel. Pusimos primera, pero te digo, vamos a poner quinta y le vamos para adelante, Exactamente, porque hay mucha actividad y bueno, se viene un fin de semana el que viene. Después cuando repasemos la agenda, ustedes se darán cuenta lo que estamos prometiendo. Esta fue la maniobra que definió la victoria, la segunda de la temporada para Renzo Blota sobre Gonzalo Antolín. Los grandes protagonistas, sin duda, sin ¿no? dudas, Los dos de el esta 1-2 final. de la clase 2 del Turismo Nacional hoy en Rosario, que se pudo ver a través de la televisión pública en todo el país. Bueno, nos vamos a uno de los autódromos más lindos de la República Argentina, nos vamos al Sonda porque volvió justamente el TC2000 a correr allí en San Juan, fecha número 9 y con mucha emoción la victoria de Gabriel Ponce de León. Bueno, en resumen, lideraba Matías Rossi hasta que a 2 vueltas del final tuvo un inconveniente y no pudo continuar en carrera y finalmente Gabriel Ponce de León, después de muchos años, de hecho la última vez que había ganado había sido compartiendo con Matías Rossi, ¿no? Lo que son las vueltas de la vida. En 2015 en Toay, en La Pampa, la última victoria para Gabriel Ponce de León. Esperó una década para quedarse con una victoria, la 25ª en la categoría para el juninense, aprovechándose de Matías Rossi, que es cierto, debió retrasarse por esos problemas hidráulicos, pero al fin y al cabo no le salió tan mal el fin de semana a El Misil, porque quienes estaban con él, o están todavía con él, luchando por la tabla de posiciones, por el campeonato en realidad, tanto Emiliano Están como también Vivian, terminaron mucho más atrás. Vivian abandonó y finalmente la diferencia se mantuvo y
es a esta altura el principal candidato para quedarse con la categoría de TC2000. Sí, ahí vemos en la repetición este inconveniente con el compañero de equipo de Matías Rossi. Bueno, decía más, ¿no? Después el misil dijo que le costaba muchísimo, que tuvo un problema con la hidráulica y que justamente este tipo de autos tienen estos inconvenientes. Bueno, completaron el podio tanto Ciarrochi como Pernía con su Honda, así que a pesar del abandono a 2 vueltas, porque lideró hasta casi el final de la carrera. Bueno, Matías Rossi sigue siendo el líder de este campeonato y nos quedamos con la emoción de Ponce de León, ¿no? Sin duda es un piloto tan experimentado volviendo a la victoria. Sí, y festejándola, lógicamente, después de una década para Gabriel Ponce de León, siempre un símbolo del TC2000. Lo decía Ciarrochi y Leonel Pernía para completar el podio. Pernía es el único de los que, estando en los primeros lugares, logró acercarse a Matías Rossi, que es el líder del TC2000, con 163 puntos, 137 para Emiliano Stang, 132 para Franco Vivian, y lo que decíamos, se acercó a 57 puntos Leonel Pernía, cuarto quedó Franco Morillo, y Marcelo Ciarrochi también sumó importantes puntos, pero muy alejado, llega con 76 en el sexto lugar del TC2000. Bueno, la próxima va a ser el 9 de noviembre, así que ya estamos, Miguel, en etapa de definiciones de campeonato, sin dudas, ahí nos encanta. Vamos a seguir ahora y nos metemos directamente con la Copa Abarth. Vamos a meternos en lo que fue la exhibición en la fecha 8 de la Copa Abarth. Una gran carrera la que se dio hoy más temprano en el Juan Manuel Fangio de Rosario y la victoria de Damián Starosielski, primera en la categoría. Bueno, en la fecha número 8 de esta competencia también desde muy tempranito, acompañando por supuesto siempre al turismo nacional. Tenemos a uno de los grandes protagonistas de esta temporada. Segundo terminó Tomás Di Salvia y tercera Delfina Villaverde. 9 de noviembre en Río Cuarto va a ser la próxima carrera. También aquí vemos algunas de las escenas importantes de lo que ha sido la final de hoy, pero bueno, sin inconvenientes para Starosielski, quien dominó gran parte de esta final y se terminó subiendo a lo más alto del podio. Sí, y dando espectáculo porque pasó siempre, de todo. siempre. Pasó de todo en la Copa Abarth, de todo, despistes, toques, chapa en algún momento para la victoria de Starosielski, que termina siendo el mejor de todos el fin de semana. Fíjense la cantidad de acciones, de incidencias que tuvo la carrera final hasta que se definió en 10 vueltas con la victoria de Starosielski. Sí, realmente, durante las 10 vueltas tuvo sus momentos, tuvo sus emociones y fue la antesala de lo que después iba a venirse justamente en la clase 2 y en la clase 3 del turismo nacional. Pero bueno, por supuesto, aquí en Motores siempre tenemos la palabra de todos los protagonistas y no podía faltar la palabra de quien se ha quedado con esta final allí. Bueno, vamos a escuchar a Damián Starosielski después de ganar en una nueva fecha de la Copa Abarth. Sabíamos que teníamos potencial, lo venimos demostrando desde el principio de año que estamos contundentes. No se nos viene dando las últimas carreras por algunas maniobras, pero bueno, más que contento de esta vez poder escaparnos, hacer una luz tranquilizadora y demostrar que estamos peleando para el título. Están todos en Motores, la palabra de todos los protagonistas de la jornada, sin duda. Exactamente, y antes de irnos a la pausa, ¿te parece hacer el consejo de siempre? Por supuesto. El que habitualmente le damos a todos ustedes, que tiene que ver con Puma Pris, la app de Puma Energy, que todos los miércoles tenés 10% off cargando Super, Max Premium e Ion Diesel. Descarga la app de Puma Pris y empezá a ahorrar. Puma Pris, si la usás, volvés. Bueno, y todos vuelven, por supuesto. Hacemos una pausa muy breve aquí en Motores a preparar algo rico para tomar, preparando la cena, porque vamos a hablar de pilotos argentinos por el mundo. Sacha Fenestraz, Nico Barrone, curiosidades, la agenda de la semana que viene y la foto del día. ¿Quién será el piloto del día? Después de la pausa. Yo tengo un candidato, Tenemos uno, ¿no? Ahí venimos. Motores y Agos prometió empezar a viajar, empezar a utilizar el pasaporte para movernos atrás de los argentinos en el automovilismo internacional durante este fin de semana. Pero antes... Sí, lo tenemos al día, pero ponemos lo mejor al igual que ellos. Y poner lo mejor es poner Infinia Turbo Clean, porque es un combustible que no solo potencia tu auto y te rinde más kilómetros por litro, además cuida el motor de verdad. Poner lo mejor es poner más potencia, más autonomía y más limpieza. Infinia Turbo Clean. El que puso potencia para ganar después de 3 años en la Super Fórmula japonesa fue Sacha Fenestraz. El franco-argentino ganó en Fuji. Vamos a repasar lo que sucedió durante un fin de semana accidentado en cuanto a las condiciones climáticas. La carrera que iba a tener al argentino ganador solamente se pudieron dar 12 vueltas. Tremendo. Por la lluvia reinante en Fuji.
Mirá el clima, impresionante. Había hecho la pole, decías, no ganaba en la categoría desde junio del 2022 en Subo. Ahí veíamos la bandera roja, sin dudas, bueno, jornada pasada por agua, y pudo sobrevivir también en esta pista hasta que la carrera se termina suspendiendo, con lo cual, como no se llegó a completar el 75% de las vueltas, Sacha obtuvo el 50% de los puntos, pero igualmente, bueno, es para destacar y lo celebramos. Y nos encanta ver una bandera argentina en lo más alto del podio. Tsuboi fue el segundo, el japonés tercero fue Tomaki Noshiri, para la victoria del argentino bajo la lluvia, en lo que fue la anteúltima fecha de la temporada para el piloto franco-argentino, que llega al sexto lugar con 47 puntos en el campeonato de la Super Fórmula japonesa. Aquí las condiciones que Sí, no permitían muy difícil, claro. que la competencia se finalice. Y ahí está. Y va el pulgar arriba y la sonrisa, claro, a pesar de la lluvia. Yo imaginamos que le hubiera gustado que sea en otro contexto, pero... Cuando sonó el himno, se emocionó. Sí. Sacha Fenestras, el nacido en Francia, pero que representa a la Argentina, ahí con Tsuboi, quien fue el segundo de esa primera carrera del fin de semana. Y la segunda, apareció la niebla. Si había inconvenientes con la lluvia, apareció la niebla y por lo tanto fue suspendida la competencia en Fuji. Así es, bueno, suspendida por niebla. Aquí tenemos entonces las carreras, cómo le ha ido, ¿no?, a Sacha Fenestras en las carreras anteriores. Bueno, la 10 suspendida por niebla, pero acá vemos un poco de cómo le ha ido en las diferentes paradas que tuvo a lo largo de esta temporada. Y fíjense cómo mejoró en Fuji, en la séptima fue quinto, después venía de ser segundo en la anterior carrera y esta victoria que le permite al argentino posicionarse muy bien en el campeonato, un campeonato que no lo va a tener como protagonista en la búsqueda del título, pero sí que lo ha tenido como protagonista durante toda la campaña. Y lo celebramos, por supuesto, al igual que todo el automovilismo nacional. Y hablando de pilotos argentinos, tenemos que hablar de otra buena noticia y otro argentino que se ha subido al podio. Hablamos de Nico Barrone, quien lo hizo en Atlanta, en Petit Le Mans. Bueno, realmente fantástico, en IMSA, cerrando la temporada 2025 con argentinos presentes y la divisional GTD Pro con su Corvette se sube al podio. De hecho, lideró él durante las 3 horas que tuvo que manejar. Después, cuando le cedió a uno de sus compañeros de equipo, perdió la primera posición, pero también para celebrar lo de Nico Barrone. Estas carreras me encantan. Mirá lo que son los autos. Son Piloto versátil sí los hay. Nico Barrone, que corre tanto en Fórmula como así también lo ha hecho aquí en el IMSA, completando también una buena temporada en lo que tiene que ver con el Endurance. Aquí, bien decías, durante su tramo, sus 3 horas de competencia, llegó a liderar el nacido en ingeniero Maswich, de 24 años, que estuvo ahí. Perdieron el lugar, terminó en el segundo lugar del podio con su equipo y de esta forma fue otro de los importantes títulos del fin de semana para el automovilismo argentino fronteras afuera. Bueno, así es, 406 vueltas, impresionante, Miguel. Luis y Matías Pérez Compán, que finalizaron en el 5º lugar también. Decíamos, hubo presencia argentina en esta categoría. Nicky Katzburg y Tommy Milner fueron entonces sus compañeros de equipo. Buen stint para él de 3 horas y cuando justamente le entrega el auto a Katzburg, no pudo mantener la primera posición, igualmente se subió al podio y la verdad que lo que le ha tocado a él cumplir dentro de la pista lo ha hecho de muy buena manera, así que por supuesto lo celebramos al igual que lo de Sacha Fenestras. Exactamente, para cerrar ese fin de semana en Atlanta con la participación de los argentinos en el IMSA. Pasamos ahora a Superbikes en Estoril, con una historia que parece la van a escribir 2 pilotos en la búsqueda del título de la máxima categoría del Superbike, con Toprak Razgatlioglu ganando la primera carrera en Estoril, segundo Nicolás Bulega. Y de esta forma, los 2 grandes protagonistas en la primera carrera ya también marcaban los destinos de lo que iba a ser el campeonato, o lo que va a ser el campeonato, a falta de una fecha, la que se va a realizar el próximo fin de semana, en donde se quedará ya definido el campeonato. Bueno, y Toprak para MotoGP, ¿no? Lo charlábamos con Walter Zafarian también en la previa del programa, y es uno de mis pilotos favoritos, así que por supuesto celebramos esta buena noticia. Acá vemos imágenes de lo que ha sido la primera carrera. Nicolás Bulega y Álvaro Bautista completaron el podio entonces en esta primera carrera de Superbike, que también, al igual que el MotoGP, bueno, al igual que todas las carreras, ¿no?, que tienen motos, nos regala lindos espectáculos. Y bueno, en algunos uno dice, tremendo cómo caen y cómo se vuelven a levantar, impresionante. Toprak, que había sido tercero en algún momento, ganó la primera de las carreras y nos metemos ahora en la segunda carrera.
de este fin de semana en Estoril, en la ciudad portuguesa, con Nicolò Bulega ganando la carrera, los puntos que necesitaba finalmente para tratar de convertirse en el máximo aspirante a sacarle el título a Toprak, que terminó en el segundo lugar, y tercero fue Álvaro Bautista, el español. Se cambiaron posiciones con respecto a lo que se disputó en la primera carrera, y ahora Nicolò Bulega queda a 39 puntos de la punta, falta de las dos últimas carreras, de las dos últimas competencias que se van a desarrollar el fin de semana que viene, del 17 al 19 de octubre en Jerez de la Frontera, en España. Bueno, Bulega parece ser el único que puede cortar con esta hegemonía de Toprak, que le pone también un poquito más de suspenso al campeonato. Suspenso no le ponemos nosotros a las curiosidades del fin de semana, que realmente hubo muchas, pero la producción trabaja de manera incansable para llevarte las perlitas. ¿Y qué pasaba en la clasificación del Fíjense TN? esto. Se van a quedar todos afuera por tiempos. A ver. Hay alguno que va a quedar afuera. Quedan 5, quedan 4, quedan 3, queda 1, quedan todos afuera. Bajaron bandera gris. Todos afuera por no No abrir querido la Luis vuelta Cali. en la clasificación del No lo puedo TN. creer. Suele pasar que algunos se quedan, pero todos. Bueno, fue una de las curiosidades de este fin de semana con la clase 2, nadie lo podía creer. Una de las perlitas sin dudas, algo completamente atípico. Bueno, y acá hablando de lluvia y de contextos adversos para tener carrera, para pistas, esto pasaba en el Supercar australiano. Mirá, atención, lo que pasaba en el cierre de esta carrera, a fondo aparte, bajo la lluvia. Estos son pilotos, ¿no? Sí, bajo la con- lluvia. Y Mirá además lo que con pasa. esta particularidad, una lucha entre tres que iba a tener en un momento dado, ustedes lo van a ver a Golding yendo por afuera, perdiendo adherencia, Un cierre inesperado. un cierre inesperado en lo que fue el Supercar Mirá. australiano. Una competencia que Termina se disputó en la perdiendo. madrugada de este domingo en la lejana Oceanía. Y fue otra de las curiosidades, esa disputa, esa lucha bajo el agua, y demostrando también las grandes condiciones para poder conducir ante la situación adversa, el contexto realmente muy difícil. Bueno, hay agenda, por supuesto. Agenda. del Y fin te de dije que hay semana. mucha, ¿no? Hay Mucha mucho. actividad. Es- A ver. Todos anotan acá, ¿sabes que me dicen que hacen captura de pantalla o sacan una fotito? Mira todo lo que hay la Todo semana eso. que viene. No, turismo pista en Toay, turismo carretera 2000 en Toay, Fórmula 1 en Austin, MotoGP en Australia. ¿Y qué más? También Moto3 en Australia, WRC en Europa, TCR en Corea del Sur y NASCAR en Talladega. Así que, bueno, impresionante el próximo fin de semana. Y siempre nos preguntamos, ¿cómo vamos a hacer que todo esto entre en esta edición de motores? Hacemos, por supuesto, que entre, porque, bueno, tenemos potencia y tenemos fuerza como nuestro piloto Sí. destacado del día. Sí, y te digo, ya me parecía que iba a ser este. Sí. ¿Te Metralleta, parece? por supuesto. Ahí está. Facu Chapur, volviendo a la victoria después de 2 años en la clase 3 del Turismo Nacional, merecido. Por supuesto, bueno, Facu Chapur entonces se lleva la foto del día, el hombre del día aquí en Motores, y nosotros tenemos que ponerle fin a esta edición, Miguel. Empezamos a despedirnos. El próximo domingo nos encontramos 20:30 en Televisión Pública. Buena semana. Gracias. Adiós. Hasta Chau, siempre. chau. Hacemos así, hacemos así.